Ahí estaba alguno de los fragmentos que seguramente se van a utilizar para presentar el libro el próximo miércoles 8. Decía Lula, a propósito de lo que era la necesidad de la gente, directamente una cuestión de supervivencia, dice él, ¿no? Y cómo él tomaba contacto con esas realidades también, que por ahí en algún momento y seguramente habían sido suyas propias cuando era más pequeño. Sí, no, se está refiriendo a él, que a la mañana, bueno, soñaba con el almuerzo, al almuerzo soñaba con poder cenar y, bueno, él, como todos sabemos, tenía cerca de 25 hermanos. Realmente su vida fue muy dura. Lo que estamos viendo en la imagen que él cuenta ahí, estamos viendo atrás los trabajadores, cuando la historia termina que él lo dejan ir al entierro de la madre, ¿sabes qué? Acompañado de policías, porque estaba preso. Y resulta que los trabajadores que lo fueron a acompañar, miles y miles de trabajadores, lo agarran para que él no vuelva a la prisión. Entonces dice, la paradoja es que yo tenía que pelear para volver a la prisión, les tuve que explicar y pelearme con mis propios compañeros para volver a estar preso, ¿no? Tiene Lula una frescura para contar y termina esta escena contando, explicando cómo gobernó. Y él viene bien por lo primero que vos señalabas, él dice, yo goberné con espíritu de madre. Porque una madre siempre le da más al que menos tiene. Si tiene un poquito más, lo va a dar al chico más desprotegido. De los hermanos va a elegir el más débil para proteger. Y él dice, bueno, por eso el rico no necesita del Estado, ¿no? Y él conduce el Estado con espíritu de madre. Una gran definición. Sumamos a esta mesa de trabajo, esta gran mesa de trabajo, a el economista Alejandro Roba. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Julián? ¿Cómo andás? Está también el diputado nacional Itaí Hackman. Itaí, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué dice? Buenas noches. A ver, hay varias cuestiones para señalar. Obviamente, digo, la historia de Lula da Silva, lo que ha pasado con él en las últimas semanas también. Y en el día de hoy, ¿no? Ese alegato por parte de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto donde obviamente hay limitaciones que enfrenta la Argentina de aquí en adelante, nos plantean la necesidad de empezar a leer bien cuáles son los desafíos que tiene la Argentina. ¿Cuáles son esos desafíos? Yo creo, primero una pequeña mención, porque estamos viviendo en América Latina situaciones que quizás imaginábamos que ya no iba a volver a repetirse, ¿no? Hablar de golpe de Estado, como el que vimos en Bolivia, las Fuerzas Armadas intervinieron directamente en la política, bueno, todo lo que contaba recién Daniel, obviamente nos pone en una situación de alerta y que tiene que ver también con los desafíos del gobierno, porque creo que la Argentina va a asumir un gobierno que, entre otras cosas, va a tener un rol importante en la región, ¿no? En una región donde hay una situación con un Estado de Derecho, por lo menos en crisis en muchos países, con una intromisión además muy clara. Vos antes citabas o mostrabas el tuit de Trump, y la realidad es que hay una intromisión muy clara, ¿no? de Estados Unidos, sobre todo determinados poderes en lo que está pasando en la región. ¿Por qué una intromisión, digamos? ¿Cuál es bueno, el en el caso de Bolivia es muy evidente, ¿no? Pero en el caso argentino, digamos. No, quiero decir en la región toda. Sí. Entonces, yo interpreto también el nuevo gobierno en esta disputa que hay en América Latina, que es una disputa por la soberanía, ¿no? Y Macri nos deja un gobierno, si bien en Argentina obviamente institucionalmente no pasó lo que pasó en Brasil o en Bolivia, Macri nos deja una economía tutelada por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces me parece que la principal misión y el desafío que tiene el nuevo gobierno es recuperar la soberanía de la Argentina. Es decir, cuando Alberto dijo hace pocas semanas que no quería que el fondo le haga los últimos desembolsos, además de la cuestión financiera, económica que implica esa definición, yo creo que hay una definición política ahí, que es dar una señal diciendo la economía argentina a partir de diciembre no está más tutelada por el fondo. Entonces, a partir del 10 de diciembre, la política económica de la Argentina la decide soberanamente el gobierno argentino. Y tendrá que sentarse a negociar con el fondo, tendrá que sentarse a negociar con los acreedores internacionales, pero de una posición soberana, ¿no? Creo que, además de la pobreza, la indigencia, el industricidio, la destrucción de empleo, una de las peores herencias que nos deja Macri es esta situación de vulnerabilidad y sometimiento a intereses que obviamente no tienen que ver con los intereses del país, ¿no? Y me parece que ese es un desafío. Si yo tuviera que resumir, es recuperar la soberanía sobre la política económica. Alejandro, ¿se puede recuperar la soberanía con todas las limitaciones que tiene la Argentina por delante? Y siempre recuperar la soberanía es una decisión política. Creo que lo que está pasando en la región es que volvió a entrar la región en el juego geopolítico de los Estados Unidos, que se está reacomodando con la nueva irrupción de China, sus alianzas nucleares más estratégicas con Rusia, y la Argentina
como está quedando el panorama, va a quedar medio como sola en términos de un gobierno que recién se inicia progresista, en un mundo que está convulsionado y en un mundo donde hoy se está discutiendo, no solamente que está paralizado, que el mundo está con una guerra comercial, lo que discuten los grandes centros de investigación ya es si esto es estructural. Hasta hace un año veníamos pensando que era una parte del ciclo económico, que la economía mundial estaba cayendo, pero se iba a recuperar. Hoy la discusión es que esto ya pasa a ser estructural, que la crisis del año 2009, que después tiene un rebote positivo, hace que hoy la economía internacional esté creciendo como muy bajo, la economía va a crecer menos del 3% este año y el año que viene, y el comercio mundial va a estar en 3,1, con lo cual la Argentina se enfrenta a un mundo donde más que viento de cola hay un viento de frente. Viento de frente. Entonces, lo que seguramente hay que seguir desarrollando es el mercado interno. Por eso Trump tira esta bravuconada a partir de Twitter, que siempre hace lo mismo, tira por Twitter que aumenta los aranceles para después sentarse a negociar. Ahora vos te sentás a negociar ya menos 10 con él, porque ya te dijo que te va a aumentar los aranceles, si bien serán 5 empresas, tampoco son tantas exportaciones, pero es un mensaje que está diciendo, hagan lo que yo digo, abran los mercados, pero no lo que yo hago, porque él está cerrando los mercados, porque está recuperando mucho empleo industrial Trump, y está bien, digamos, nosotros no nos podemos meter en la política industrial de Trump. Ahora, él no tendría por qué meterse en la política industrial nuestra. Vamos a ver qué opinaba hoy. Tuvo lugar el Consejo de las Américas, allí estaba Felipe Solá, quien potencialmente, uno podría pensar que va a ser canciller de la Argentina. Esto decía. Mire, nosotros no podemos manejar lo que hacen los empresarios, lo que hacen los gobiernos extranjeros con nuestras exportaciones. Podemos fríamente después manejarlo, pero deberíamos tener una asociación en Sudamérica con nuestros países hermanos de manera tal de reaccionar en conjunto y no reaccionar Argentina sola. Argentina sola le falta fuerza para eso, en cambio Argentina unida al Mercosur es distinto. Esto de pelea de mastodontes, ¿es la oportunidad de la gestión de Alberto Fernández para insertarse en el mundo y poder por lo menos capitalizar este conflicto, esta situación? Esa es una realidad que ocurre en el mundo hoy. Estados Unidos y China tienen una guerra comercial que algunos pueden pensar es coyuntural y otros tiendo a pensar que no es coyuntural, otros pueden pensar como yo, que es un proceso que ha continuado, que ha comenzado y que va a seguir. Eso obliga a una estrategia comercial diferente. Nosotros no somos partidarios de tirar el ancla y ser socios de uno de los dos, sino que somos partidarios de defender los intereses argentinos, tratar de exportarle a muchos países y tener muchos exportadores argentinos y no quedar pegado y atado a una competencia que no es nuestra. Bueno, ahí estaba Felipe Solá. ¿Qué le parece, diputado? No, primero quiero recordar algo por lo que decían recién los economistas. ¿Se acuerdan que Lula y Néstor decidieron la misma semana pagarle al Fondo Monetario Internacional, la misma semana, y al mismo tiempo, una medida que no entendimos en su momento en toda su dimensión, porque era hacer una elevación muy fuerte de las reservas que tenía Argentina. Brasil hizo exactamente lo mismo y terminar la relación con el fondo en ese sentido. Me parece que es la demostración de cuánto vale la soberanía. Es una decisión política recuperar la soberanía económica. En este sentido me parece que fue fundamental y marca también cuál era el rumbo de América Latina en esa época. Escuchando ahora lo que plantea Felipe, me parece mucha pertinencia. Yo quiero dar algunos datos. Argentina exporta a los países centrales 90% de commodities, sin agregar valor. Y uno ahora inclusive mucho más a granel que con una mínima elaboración, uno puede plantear. A los países de América Latina el 40% de lo que exportamos son manufacturas, con algún grado de elaboración. Entonces, esta cuestión, que yo creo que es una asignatura pendiente que no resolvimos bien en la década anterior. Nosotros tuvimos mucha integración política. Si uno piensa cuáles fueron los dos organismos que se crearon, fueron la UNASUR y la CELAC, dos organismos políticos, no económicos. Y no trabajamos lo suficiente. Yo estuve el presente, fue en diciembre, el día que asumió Cristina, la firma del Banco del Sur, que al final nunca se pudo implementar. Entonces me parece que ahí lo que dice Felipe es de muchísima pertinencia. Si nosotros nos estructuramos en esta situación, incluso el Mercosur, hay que decir que a partir de la incorporación de Venezuela y de Bolivia,
pase a ser la única región del mundo que se puede autoabastecer, porque por supuesto tiene industria, por supuesto tiene alimentos, por supuesto tiene agua, tiene minerales, hidrocarburos ahora. Realmente, si nosotros tenemos una estrategia común con los países de América Latina, estamos en mucho mejores condiciones de recuperar la soberanía. En términos políticos, eso se puede realizar en un contexto donde, por ejemplo, Jair Bolsonaro da la sensación de que no quiere consolidar, o en todo caso el Mercosur está consolidado, pero profundizarlo, digo. ¿De todas maneras se puede llevar adelante? Bueno, si comparamos con el periodo al cual hacía referencia Daniel antes, sí, es muy distinto, digamos. No había una sintonía de una serie de gobiernos latinoamericanos en ese momento que obviamente hoy no hay, porque está claro que Bolsonaro y Alberto Fernández, mucha sintonía ideológica no hay, no solamente por un tema de valores y de principios que tiene que ver con la democracia y demás, sino también por la estrategia, ¿no? Y la política económica que lleva adelante Bolsonaro. Entonces es complejo. El desafío es si se puede, por encima de esas diferencias, trazar una estrategia regional. Lo que es seguro es que, como bien decía Solá, es muy difícil pensar que en el mundo de hoy un país solo, y ni hablar un país como la Argentina, pueda desarrollarse sin una estrategia de integración de bloque regional. Eso es evidente por las características que tiene hoy el mundo, por la tendencia que tiene hoy el mundo. Pero obviamente la situación política obviamente no es la mejor, no es la mejor. Va a haber que hacer un trabajo muy fuerte y ojalá que el triunfo en la Argentina también contagie a América Latina, ¿no? Porque creo que el costo de estos procesos que se hablaba al principio, ¿no? Que haya ganado Bolsonaro en Brasil, que se haya sacado a Lugo en Paraguay, ahora lo de Bolivia, el costo en términos de la situación socioeconómica, en términos de las políticas de integración, me parece que es muy evidente. Entonces, así como es claro que para recuperar soberanía hay que sacarse encima la tutela del fondo, es claro que la intromisión del fondo tiene que ver con razones geopolíticas. El apoyo a Macri del Fondo Monetario Internacional es muy difícil explicarlo en términos económicos, porque no fue un rescate financiero. Fue un apoyo de características políticas. Fue un acuerdo que era imposible de cumplir. No, ahora no se puede cumplir porque ganó Alberto Fernández. Si ganaba Macri tampoco se podía cumplir. Es imposible que la Argentina en 2022-2023 devuelva 45.000 millones de dólares. No, pero por ahí entonces, la renegociación hubiese sido mucho más sencilla de lo que va a ser ahora. Hubiera sido más costosa, porque lo que hubiera entregado Macri a cambio de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, hubiera entregado todo. El fondo le hubiera dicho privatizar todas las empresas, hacer la flexibilización laboral salvaje como en Brasil, y Macri hubiera dicho sí como no. Ahora vamos a tener un gobierno que se va a sentar con el fondo, y si el fondo le dice hacer la flexibilización laboral salvaje como en Brasil, privatizar las empresas públicas, le va a decir no. Sí. Eso lo decidimos nosotros, negociemos o discutamos cómo vamos a cumplir con los compromisos. Es una diferencia importante. Compartimos qué decía José Urtubey hoy también por la tarde. Bueno, sin lugar a dudas, en un día muy complicado por la suba de aranceles al aluminio y al acero, creo que esto nos deberían llevar a la reflexión de cómo nos insertamos internacionalmente al mundo. Es decir, tenemos que insertarnos, pero aquellos que, por ejemplo, hablaban de bajar el arancel externo común, acero, aquellos que sin consultas, por ejemplo, firman a Unión Europea o Mercosur acuerdos que por ahí después no se reflejan en las necesidades de las cadenas de valores, me parece que estos datos deberían llevarnos a, obviamente, revisar. Los principales países, las principales potencias económicas del mundo lo hacen y también nosotros deberíamos por lo menos levantar una luz sobre este tema. Y que esto es uno de los principales problemas que tuvo el gobierno de Macri, es no entender cómo funciona el mundo. Los países permanentemente los están haciendo y por supuesto debería llevarnos a nosotros no a asumir posiciones dogmáticas. Alejandro. Bueno, primero retomo lo que decía Daniel. La Argentina le vende a los países centrales, a Europa, por ejemplo, commodities. ¿A dónde vende industria nuestro país? A Latinoamérica. Entonces, la integración no solamente es algo que tiene que ver con la patria grande en términos políticos, sino que es un negocio económico, porque nosotros le vendemos industria a nuestros vecinos. Después, lo que decía recién Urtubey tenía que ver con Bolsonaro, que a contramano de lo que hace Trump, lo que quiere proponer ahora esta semana en el Mercosur es bajar el arancel externo común de 35 a un promedio de 12,5. Ya el gobierno argentino dijo que no, yo creo que más que todo porque se está yendo, pero en otro momento no sé qué haría. Entonces, en esto yo creo hay que ser bastante claro. Antes de empezar a hablar de integración, porque va a estar difícil en lo político, nosotros tenemos que alinear un poco qué vamos a hacer nosotros acá internamente. Creo que vos lo dijiste en la editorial,
digamos, cómo ha fracasado el gobierno de Macri en todos los sentidos. Ahora, en términos de exportaciones, el gobierno de Macri, si vos haces la cuenta de almacenero, en los últimos años de Cristina, en el promedio, comparado con estos, se exportaron 9.000 millones de dólares más en el periodo anterior. Está bien, con precios internacionales más altos. Si le sacás el efecto precio, estamos más o menos exportando lo mismo en volumen que hace 4 años atrás, con un dólar que se multiplicó con 8. O sea que exportar más no significa devaluar a lo loco, porque lo que vas a hacer es lo que pasó. Más recesión, más desempleo. Vos tenés que ubicarte que para exportar, primero, mucho no podés hacer, porque si no hay demanda externa y no hay viento de cola, lo decíamos hace un ratito, el mundo está muy mal en términos que está mucho más vendedor que comprador, tenés que aplicar políticas mucho más, te diría, de administración del comercio para que no ingresen, que tener la capacidad de exportar y pensar que la Argentina va a ser un país que va a crecer por exportaciones, sí. Históricamente no ha pasado. Eso no quiere decir que no las tengas que promover para resolver o manejar tu restricción externa. Pero yo le pondría mucho más fichas a trabajar la administración del comercio. Con las herramientas de la OMC no estoy diciendo de hacer ninguna cosa extraña, sino aplicar lo mismo que hacen los países centrales, dumping, contra los subsidios, reglamentos técnicos, levantar nuestra vara para poder administrar el comercio inteligentemente y, por supuesto, tener una política que mejore las exportaciones. Pero las exportaciones industriales básicamente van a nuestra región y ahí se engancha esta idea de que para mí sería maravilloso volver a recrear la UNASUR, que era la posibilidad política que después se iba a traducir en lo que decía Daniel, que era un fondo anticiclo global que no se construyó, el Banco del Sur. Me parece que hoy estamos lejos de eso, pero no debemos perder la iniciativa de que es por ahí donde tenemos que hacer. Primero ordenarnos nosotros y trabajar internamente para exportarnos entre nuestros países que tenemos los mismos o parecidos niveles de consumo. Bueno, la relevancia de la política, la relevancia de lo político. Los invito a ver el siguiente resumen de lo que pasó en términos políticos en la jornada del día de hoy y ya lo analizamos. ¿Les parece? Lo vemos. Ahí vemos ingresar a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Pi para declarar por la causa vialidad en Santa Cruz ante la negativa de 2 de los 3 jueces del TOF de emitir el juicio oral. Cristina. Finalmente no se pudo televisar la declaración de Cristina. ¿Cómo tomó la medida del Tribunal Oral Federal 2? Y la tomé muy mal, porque me parece que era parte necesaria de un proceso de tanta trascendencia, en donde la gente se tiene que enterar en vivo y en directo de lo que está pasando. Es decir, aquí no puede haber intermediarios. Máxime cuando quien está declarando ha sido 2 veces presidenta de la Nación y ahora vicepresidenta electa. ¿Por qué no se pudo televisar? Es lo que deberían responder los miembros de este tribunal, ¿no? Yo creo que Mauricio estuvo muy manejado por Marcos Peña. Esto es una opinión personal, obvio. Yo creo que fue un títere de Marcos Peña. Esta vara alta que hemos puesto estos años, hay que cuidarla. Hay que tenerla ahí y no aceptar que esto vuelva atrás. Pobreza, 35,4%. 10,6%. El desempleo que alcanza el gobierno de Mauricio Macri. Esta vara alta que hemos puesto estos años. Por persona, el producto cae 7,4%. Es la caída más pronunciada desde el gobierno de la Rúa. Esta vara alta. Admitiendo el fracaso de la política económica en el sentido de disminuir la pobreza y la inflación, que eran 2 objetivos básicos en los cuales fracasamos. Pero el nivel de dificultad que enfrentamos da para recordar también que nuestro fracaso no terminó en un crack, no terminó en un caos, no terminó en los muertos del 2001, ni en el Rodrigazo, ni en la hiperinflación. Y eso es un mérito. Esta vara alta. Yo creo que realmente este país lo gobernó Marcos Peña. Cuando perdieron las elecciones, te dio pena, fastidio, odio, Yo bronca. ya tenía decidido que si ganábamos las elecciones no seguía en este puesto. Y no seguía en este puesto, no seguía en Vos día a me día. estás diciendo que si ganaba no ibas a ser jefe de gabinete. No. ¿Y Macri lo sabía? Sí, lo habíamos hablado ya hace varios meses. ¿Pero por qué? Porque creo que tiene que haber recambio. Esto es un cargo muy desgastante,
muy cansador, de comer los balazos, la piña, todos los golpes. Yo creo que si lo hubiese dejado de lado a Marcos Peña y hubiese escuchado más, por ejemplo, a un Frigerio, a un Monzó, le hubiese ido mejor. Y yo me pregunto, ¿por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones? Se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más. Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso, había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros. Bueno, ahí estaba un poco el resumen del día. Obviamente hay mayor cantidad de elementos que analizar. Es muy notable, el diputado Filmus se reía mientras dábamos las referencias a la vara alta, ¿no? que el gobierno últimamente utiliza mucho como metáfora también. Sí, dejó alta la inflación, la pobreza, la desocupación, la indigencia, la desindustrialización. pero no, lo que me ría también es cómo se crean los ambientes, ¿no? Nosotros cuando ganamos 48-40, el tema era los 40, nunca se discutían los 48. Claro que cuando habíamos perdido 51-49, el tema era los 51. Entonces se crean ciertos debates. Ahora resulta que nos venimos a enterar que en realidad Macri no era culpable. Hay toda una cuestión de que resulta que era Peña el culpable de todo lo que pasó y que si Macri hubiera estado aconsejado por otro, quizás hubiera hecho otra cosa. No, no es así. El culpable de todo esto no es solo él, pero Macri claramente encabezó y él sabía que iba a este proyecto. No hay un fracaso. No estoy de acuerdo con las iglesias de que hay un fracaso del gobierno. Hay un éxito del gobierno. Lo que ellos vinieron a hacer, la plata que se vinieron a llevar, se la llevaron. Y la concentración de la riqueza que hicieron, la verdad es que la lograron. No hay una cuestión, yo creo que dos mirados dicen, fracasó el gobierno porque no lo... No, vinieron a hacer eso, lo hicieron, nos dejaron endeudados a nuestros hijos, a nuestros nietos, nos dejan endeudados para siempre, que era el objetivo que ellos tenían. Por eso no se trata de una cuestión, nosotros los diputados escuchábamos todos los primeros de marzo mentira Macri y escuchábamos cada 2 meses mentira Peña. Las mentiras eran en la misma dirección. No había, eso de lo peor ya pasó, la luz al final del camino, todo lo que nos plantearon, eso no existía. Insisto, no se trata de que estaba mal aconsejado por Peña. Es lo que Macri quería hacer, su política y lo que hizo. Tenía que ver más con las políticas, Jacamán. Sí, a mí me llamó la atención el rapto de sinceridad de Fernando Iglesias cuando se comparaba, ¿no? Se comparó con el Rodrigazo, con la hiperinflación y con el gobierno de la Rúa, digamos, ¿no? Es decir, se ubican a la experiencia de Macri en comparación con esos 3 episodios de desastre económico que vivió la Argentina en los últimos 40 años, y efectivamente, ¿no? ¿Por qué me parece que aparece esta operación de decir, bueno, en realidad no era Macri, estuvo mal asesorado? Porque de alguna manera, siempre cuando hay un proceso electoral hay una disputa por interpretaciones, relatos, ¿no? Y creo que el relato que ellos están tratando de construir es, podríamos decir algo así: las ideas que Macri tenía no estaban mal, pero su gobierno fue un desastre, ¿no? Es decir, no estaba mal lo que quería hacer la Argentina, pero fueron un muy mal gobierno que fracasó. Y la realidad es que el problema no fue la mala política, que efectivamente fue desastrosa, sino que el problema eran las ideas, ¿no? Y que siempre que se aplicaron estas ideas, llevaron a estos resultados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el balance que la sociedad argentina está procesando ahora, no solamente la que votó al Frente de Todas. Toda la sociedad argentina está preguntándose qué pasó en estos 4 años, cómo pasamos a ser un país prácticamente hiperendeudado, en default después de 4 años. ¿Cómo pasamos de repente a destruir la industria? La agenda de temas, ¿no? Bueno, porque hablamos del hambre, exacto. Ya no hablamos de otras cuestiones. Toda la sociedad está procesando ese balance y me parece muy importante ese debate ahora, porque dentro de 4 años, de 8, 12, los que sea, alguien va a venir y va a decir, bueno, yo voy a hacer lo que Macri quería hacer, pero lo voy a hacer bien, no como Macri, que fue un desastre. Voy a llevar esas ideas, pero bien hechas. Y nosotros tenemos que decir que el problema efectivamente son las ideas, ¿no? Y que siempre que se aplican traen estos resultados para que, como se dijo al final de nuestra campaña, nunca más la Argentina vuelva a pasar por esta situación, que ese es el objetivo. Alejandro.
No sé si recuerdan que la discusión en el gobierno anterior era por el impuesto a las ganancias, ¿no? Y hoy es el hambre, digamos, la vara está bajísima. En términos industriales, este periodo, hubo 3 periodos de desindustrialización con endeudamiento de Argentina, la dictadura cívico-militar, los 90 y este. En términos de profundidad, en tan poco tiempo, esta es en términos de endeudamiento y de industricidio, términos de caída de empleo industrial, cierre de fábrica, este es el peor, digamos, el más profundo. Se necesitó menos tiempo exactamente para llegar a este punto de la vara tan baja. Ahora, yo creo que la discusión hoy es esta la que estamos dando nosotros, que no es... A ver, si no hubiera estado Macri, a lo mejor hubiera habido otro equipo, a lo mejor se llevaban 8 años, pero que iba a fracasar en 8 años, no tengamos ninguna duda, porque el problema es el modelo económico. Tal vez para otro país pueda funcionar, pareciera que en Latinoamérica no, porque lo que nosotros pudimos tener esta salida democrática hacia una elección, en Chile, en Ecuador y en Colombia, no ha pasado. Entonces ha reaccionado esta idea de, ¿por qué creo que en esos países pasó lo que pasó? Porque la verdad tardaron mucho tiempo con lo del segundo semestre, ¿no? Porque los gobiernos que dicen, no, ajustate ahora, que el segundo semestre, el año que viene, bueno, estos países han pasado años y años, bueno, Perú también, ajustándose en términos con o sin el fondo, pero viendo que había mayor riqueza en el país, pero que la distribución era negativa y han salido por el lado, digamos, del estallido social. Nosotros pudimos tener una canalización democrática. Ahora, lo que falla es el modelo económico. Y te diría que en el mundo creo que hay ya este debate, como te decía, entre que la crisis es estructural y no es un tema cíclico de la economía mundial. El fin de las ideas neoliberales creo que comienza a verse eso que en su momento, digamos, sería la contracara del fin de la historia de Fukuyama de la década del 90. Me parece que hoy hay que discutir esto, porque ya las dos potencias mundiales más importantes, China, por supuesto, con su modelo de capitalismo de Estado, o como querramos llamarlo, y Trump con esta nueva idea de ahora decir, no solamente decir, sino hacer política industrial o proteccionismo, me parece que nos pone en un lugar diferente a nuestra región como para poder discutir y aplicar lo mismo que están haciendo ellos. No podemos ir nosotros a bajar el arancel externo común a una negociación del Mercosur cuando tanto China como los Estados Unidos están cerrando sus economías. El diputado Daniel Filmus, diputado Itaí Jama, muchísimas gracias. Alejandro Roa, muchísimas gracias también. Ha sido muy amable. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.